Eh, buenas tardes con todos. En esta oportunidad, la Escuela de Arte eh, inaugura con Rosmelis Alba eh, temas de arte que tiene como objetivo difundir las nuevas investigaciones de arte peruano. Está dirigido especialmente a los estudiantes de la Escuela de Arte, pero también al público en general. Esperamos contar con su participación en las siguientes conferencias. En esta oportunidad tenemos como invitada a Rosmelis Alba Zapata, que nos va a dar la conferencia Tras las huellas de Ricardo Grau, 1907 a 1970. Rosmelis Alba Zapata es doctoranda y lectora de la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Realizó estudios de arte en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es máster en Ciencias Humanas, Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de Lumière, Lyon II, y un máster de investigación de estudios latinoamericanos en la Universidad Bordeaux-Montaigne. Su tesis cursó sobre el pintor Ricardo Grau. Actualmente investiga su tesis doctoral Pintores viajeros entre el Perú y Francia, siglos XIX y XX. Cómo se construyeron los imaginarios latinoamericanos. Le damos la palabra a Rosmelis Alba y desde la escuela le agradecemos su conferencia. Adelante, Rosmelis. Buenas tardes a todos. Gracias al profesor Villegas por haberme permitido participar en este ciclo de conferencias de temas del arte. Igualmente a la profesora Isabel Tozán Castellanos, que es mi asesora, que me asesoró en el transcurso de la maestría y también ahora en la aventura del doctorado. Es un gusto exponer este tema y en la escuela, donde es la casa donde realicé mis estudios. Y bueno, voy a comenzar a hablar de mi tema de investigación, Tras las huellas de Ricardo Grau, que es un trabajo de investigación que duró más o menos 2 años y que forma parte de los estudios de artistas migrantes, ¿no? De esos lazos entre Francia y Perú. Voy a compartir la pantalla, mi trabajo. Tras las huellas de Ricardo Grau, me permitió conocer todas las diversas tendencias plásticas que construyeron su pincel. Además, Ricardo Grau es un claro ejemplo de la interculturalidad artística y de los vínculos que existen en ambos países. He realizado esta línea cronológica para poder visualizar los diferentes factores históricos y artísticos en torno a la vida de Grau. Esto es para enfatizar que no se puede disociar el artista del contexto, ¿no? Y me permitió igualmente construir mi plan de trabajo, el cual cambió durante la redacción varias veces. Este trabajo se dividió en 6 capítulos. En grandes rasgos se divide en 2 facetas, la faceta de la vida en Europa, en Francia, y la segunda faceta que sería la vida en Perú. Bueno, Ricardo Grau es pintor peruano que pertenece a la familia del héroe nacional Miguel Grau. El pintor va a pasar la mayor parte de su vida, o la mitad, vamos a decir, de su vida entre París y Lima, y durante los años 20 realiza diversos viajes que van a permitir ampliar la visión de su mundo, que se van a reflejar en la diversidad de su pincelada. Su regreso al Perú para ya establecerse en 1937 va a coincidir con una nueva faceta en el arte peruano, ¿no? Junto a los independientes. En este ambiente se da inicio a una nueva ola de migración y a un nuevo intercambio cultural peruano-europeo. Para conocer el estilo universal de Ricardo Grau, voy a seguir
he seguido sus pasos tanto en Francia, Bélgica y Perú, con un estudio de los archivos y artículos de prensa. Ricardo Grau nació en Burdeos el 13 de septiembre de 1907. Fue registrado bajo el nombre de Richard Georges François. Esta acta de nacimiento se localiza en los archivos de Bordeaux Métropole y fue registrado por su abuela, Dolores Grau, que podemos visualizar su firma en la parte inferior. Igualmente se puede leer al lado derecho, o al lado izquierdo, que fue reconocido por María Luisa Grau el 3 de octubre de 1927. Estos dos puntos nos permitió verificar y comprobar que estábamos hablando del pintor, ¿no? Y de la afiliación con Miguel Grau. Ahora bien, la cronología establecida que utilicé fue de la retrospectiva de Ricardo Grau de 1967, que me permitió construirme, ubicarme en el espacio. En esta indica que entre 1924 y 1927 el artista comienza también una etapa de viajes, de aventuras, ¿no? Tanto se desplazó por España, Alemania, Austria, Inglaterra, Italia, ¿no? Pero también igualmente, mediante el pasaporte podemos verificar que viajó a lugares como Argelia y Marruecos. Estos desplazamientos fue gracias al tipo de pasaporte diplomático que tuvo, ¿no? Que le facilitó esta circulación y que señalan que el pintor viajó como agregado comercial de la legación del Perú, que es un dato muy importante porque le permite tener beneficios, asistencia y protección. Este pasaporte permite saber que Grau pasó nuevamente por Burdeos, como pueden leer en el sello de la consigna, y que habría desembarcado el 15 de noviembre de 1935. Ahora bien, Ricardo Grau realizó sus estudios secundarios en París. Se instaló luego en Bruselas, en donde va a realizar una etapa de estudios durante 2 años en la Academia Real de Bellas Artes de la ciudad, y ahí va a establecer una amistad con el pintor expresionista Jacques Maes. Ahora voy a pasar a la etapa de su vida en Bélgica. La primera etapa más consistente de sus estudios se realizó en la Academia Real de Bellas Artes. Podemos verificar eso, he verificado eso gracias a 2 documentos. El primer documento fue el testamento de María Luisa Grau, que indicaba que su hijo realizaba estudios en Bruselas. El segundo documento fue una carta, una correspondencia que mantuve con el profesor Georges Meyer, director del Centro de Investigación de la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas. En esa carta, el profesor me confirma que el pintor Ricardo Grau estuvo registrado en la academia bajo el nombre de Richard Georges François, me otorgó el número de inscripción del estudiante, me indica que siguió el curso de dibujo y diseño de cabeza y figura antigua, además que no pasó el gran premio, el gran concurso de la academia, que era para obtener la diploma, lo cual fue un inconveniente porque al contrario, entra en el perfil de la pincelada de Grau, ya que seguirá sus estudios, su formación más adelante en los talleres de Montparnasse. En esta estadía en Bélgica, en Bruselas, va a establecer una amistad con el pintor expresionista Jacques Maes, cuyo retrato Ricardo Grau realizó y que podemos visualizar en el centro, acá, en los años 30. También esta amistad va a durar un largo tiempo, a tal caso que Jacques Maes va a integrar la plataforma de profesores de LEMBA por el año de 1947. Como se puede observar en esta foto, Ricardo Grau sentado en el medio, a su derecha Jacques Maes, a su izquierda Carlos
Carlos Quispe Asín y Juan Ugarte El Esperú. Este imaginario de Bruselas va a quedar plasmado también en sus paisajes urbanos, como pueden observar. Otro imaginario que va a integrar y que va a construir el pintor es el Perú, ¿no? Gracias al tiempo que pasó en París con su abuela Dolores Grau. Y así nos vamos acercando a la otra etapa de vida del pintor, ¿no? La etapa de vida en Perú. Sabemos, gracias a las entrevistas realizadas, que, bueno, a partir de la prensa, que se realizó a Estuardo Núñez, que el primer encuentro que tuvo Ricardo Grau con el Perú fue en 1920, en una corta estadía, cuando llegó a la edad de 12 años y cursó estudios en el colegio alemán. Allí entabló ya una amistad en su clase en el colegio con futuros escritores y artistas, ¿no? Como Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, Xavier Abril. Así vamos descubriendo estas primeras amistades, vamos descubriendo la genealogía del pintor, la afiliación con Miguel Grau, con su abuela Dolores Grau, y todos estos aspectos nos van a permitir de comprender la personalidad y conocer también la opinión hacia él, ¿no? Construir el imaginario mi imaginario de Grau, ¿no? Ahora bien, los hijos del pintor, como pueden observar en esta foto, Miguel Grau o Michel Grau, porque está registrado con los dos nombres, Susi Grau y Luz Grau, van a compartir también, por lo que he encontrado en los archivos y en los fondos del Mali, también esa afición por el arte. Michel Grau se va a dedicar a la fotografía y también en algo de pintura. Susi Grau va a dedicarse al ballet. Y Luz Grau se va a dedicar a la escritura. Esto es muy importante para poder construir, ¿no? Construir esa idea que tenemos de Ricardo Grau, y asimismo queda plasmado en esta novela de Luz Grau, Los buscadores del tiempo acelerado, que nos recrea esta relación que tuvo el pintor con su abuela, Dolores Grau, y su afirmación con la vocación de la artística, ¿no? Y nos dice que al llegar a los 18 años, tuvo que escoger una carrera, pero yo sabía en qué consistiría desde los 9. En esa época, cuando tenía una abuela materna que vivía pendiente de mí, un día me preguntó qué quería de regalo. Sin vacilar le contesté que toda una gama de tubos de pintura al óleo, una paleta, pinceles, libros sobre grandes pintores. A pesar que le costó un ojo de la cara, mi adorada abuela cumplió con todos mis deseos. Entonces, a partir de estas líneas, que son dentro de la ficción, que conociendo ya un poco la biografía del autor, nos permite construir ese amor hacia la pintura. Ricardo Grau regresó al Perú en 1937 y llegó a formar parte de la plataforma como profesor de dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1940. Luego, posteriormente, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, se convirtió en un nuevo director del EMBA durante un periodo de 2 años, entre 1946 y 1948. Esta nueva visión del arte moderno que Ricardo Grau trajo al Perú se integró a la visión de los independientes, ¿no? Que fue un desprendimiento, y esto fue gracias al desprendimiento también que tuvo de que cuando paró sus estudios en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, esto se cortó los lazos con la academia por un momento, ¿no? Y luego seguiría sus estudios en París, ¿no? En los talleres de Montparnasse. Entonces, para conocer más sobre la vida del pintor, tenemos que pasar a este ambiente cultural de París, de los años locos, y cómo se volvió en el centro cultural, en el imaginario latinoamericano de aquel entonces.
París, a inicios del siglo XX, acogió a distintas personalidades intelectuales de distintas nacionalidades, ¿no? Se afirmó como centro cosmopolita. Montmartre y Montparnasse se convirtieron en heterotopías. Las heterotopías, a partir del concepto de Michel Foucault, son estos espacios imaginarios entre la realidad y la imaginación. Además, como nos cuenta, nos dice André Caspi y Antoine Marès, nos dice que en aquel momento París era la capital de la libertad. Y nos dice así: los extranjeros vienen a París porque la consideran el santuario de la libertad. París es la capital de la libertad política, intelectual y artística, de la libertad de ganarse la vida, de llevar una experiencia, de alcanzar la felicidad. En este ambiente se desarrolla la Escuela de París, los talleres libres, en donde Paul Cézanne se convierte en el padre de los vanguardistas. La Escuela de París entra en lo que se denomina la vanguardia. Ahora, ¿qué podemos comprender primero como una vanguardia? Tomando diferentes definiciones, la vanguardia implica en el arte como en la sociedad una ruptura, un cambio, ¿no? Esa transgresión de lo que se conoce a una nueva. También tiene, como se indica Bouvet y Durocy, que la Escuela de París tiene como tema común el ideal romántico del arte como poesía y de la poesía como vida. El arte se vuelve en el lenguaje de los valores universales. Entonces estamos en esta universalidad integrada por diferentes tendencias y diferentes corrientes. Ahora bien, en este ambiente de París de los extranjeros, ¿quién mejor que contarnos que César Vallejo con sus crónicas sobre el verano y cómo los parisinos se escapaban del calor a buscar un ambiente más fresco, ¿no? Y que solo en París se quedaban los extranjeros o aquellos que no tenían los medios económicos para viajar. Podemos ver cómo la magia de París va desapareciendo en la mente de los escritores latinoamericanos cuando se encuentran con la realidad. En aquel momento también surge un conflicto con las autoridades de los grandes salones, y sobre todo los salones en París, si dejaban o no dejaban exponer a los artistas extranjeros. Esa parte es muy compleja para explicar en estos minutos, pero una de las soluciones que se propuso fue: bien, estos artistas pagaban para la inscripción o tenían que tener un permiso especial del consulado, ¿no? Bueno, sigamos con la presencia sobre todo de Ricardo Grau en París. Ricardo Grau se instaló o regresó a París en 1926. En un inicio se inscribió nuevamente a la Escuela de Bellas Artes, pero como ya sabíamos, ya estaba desligándose de esa parte académica y frecuentó sobre todo los talleres libres de Montparnasse, que se le convenían mejor. Allí encontró un ambiente cultural distinto, ¿no? Montparnasse mantenía aún ese esplendor, pero ya estamos hablando de 1926, ya llegando a los años 30, que comienza a bajar. Pero ahí aún seguían los talleres de Paul Ranson, de André Favori, de André Lot, de Fernand Léger, de Otto Fritz, y sabemos que por las bases de Eduardo Moll, que se instaló en la calle de Assas en el barrio latino. Resalto la presencia de Ricardo Grau en los salones de los independientes, en el Salón de Otoño y en el Salón de las Tullerías en los años de 1931, 1932 y 1933. Esta información se ha podido verificar gracias al diccionario de Pierre Sánchez, que se encuentra en el Instituto Nacional de Historia de Arte de París. Son varios diccionarios donde recopila la presencia de todos los artistas que han participado en esos salones. Se menciona el pintor también en la revista francesa El Amor del Arte, del marzo de 1932, en donde se anuncia su participación exactamente en el Salón de los Independientes.
Igualmente, en este artículo aparece un cuadro del pintor, el retrato de una mujer. Esta información ha podido ser verificada dentro de un formato de microfilm, en blanco y negro, también en el Instituto de Lina, y esta publicación aparece con el título El Salón de los Independientes Galerías, y en el índice encontramos el nombre de Richard Grau. Así Grau conoció este ambiente cultural del París, que también se anuncia en un suplemento, en el suplemento social, en la parte de actualidad artística, con una nota de prensa que indica que Ricardo Grau, nieto del almirante, es un joven peruano que reside en Europa, haciendo no vida de sociedad o de fácil bohemia, sino seria y noble labor de arte. Con esta línea verificamos nuevamente la filiación y su residencia por Europa. Entonces el pintor conoció este ambiente de convergencia de literatura y de artes en los años 20. Se requisió con su participación en las galerías, como en la galería SAC, también en los talleres, ¿no? Que en ese momento era de libre acceso. Podías acceder en la mañana a uno y cambiar en la tarde al otro. Al mismo tiempo fue consciente de la realidad que se vivía en aquella época en los espacios menos ortodoxos y las secuelas de la Gran Guerra. Ahora acerquémonos al recorrido plástico de Grau en París, que se identifica en la pintura de Cézanne y en las enseñanzas de André Lot. Para nuestro interés, queremos descubrir sobre todo el Cézanne de Ricardo Grau, para lo cual es muy importante también comprender la visión del arte de Paul Cézanne respecto a la pintura. Para ello es necesario, yo me basé mucho en los estudios de las epístolas que compartió Cézanne con sus amigos, y ahí compartía su visión, ¿no? Su visión del arte. En esta nos cuenta Cézanne que para él en la naturaleza existen tres formas: el cono, el cilindro y la esfera. Estas permiten crear el contorno representado, ¿no? La cuarta forma que nos permite hacer la composición es la línea, que ayuda a construir los planos de la profundidad y así relacionar el motivo con el espacio. La línea de Cézanne es creada a partir del color, y es eso que hay que considerarlo mucho importante, el color. Francisco Stasny además nos señala que las construcciones y soluciones geométricas de Cézanne fueron transmitidas a artistas latinoamericanos, y Juan Hacha nos indica que Grau fue un gran representante del color, ¿no? Grau es uno de los pocos pintores latinoamericanos que viene luchando por darle al color una nueva dimensión, o, si se prefiere, que busca resolver problemas intelectuales por medio del color. Eso se aprecia en los bodegones y paisajes, ¿no? Acá en el paisaje de 1930, el color de las hojas se expande y se mezcla con el fondo del cielo. Se podría considerar que Grau intentó pintar la naturaleza por medio de las relaciones de colores, siendo esto una de las proposiciones de Paul Cézanne. Por eso he dicho que el color es una parte muy importante en este estudio. La naturaleza se percibe por y a través de las relaciones de colores. Grau llegó a transmitir su sensibilidad en sus bodegones y paisajes. La crítica de arte lo calificó de colorista, como lo declara Juan Manuel Ugarte El Esporú, que indica: Grau fue un gran colorista, maestro en el arte de combinar armonías. Incluso en la memoria de su hija Luz Grau queda el recuerdo que hasta en sus últimos días el pintor estuvo aferrado a un libro de Cézanne. Entonces el estilo cezaniano se transmitió no solo por la lectura, sino también por la visión, ¿no? Esas visitas constantes a los museos y a la naturaleza. El Cézanne de Grau es el Cézanne de los vanguardistas, ¿no? El padre de la vanguardia.
En esta parte voy a resaltar sobre todo las enseñanzas del pintor bordelés André Lot. André Lot trató de encontrar un equilibrio entre la nueva vanguardia, la nueva plástica del cubismo, con una forma más tradicional de las artes, ¿no? Que sea un cubismo menos estructurado, un poco más visual, y también reconciliar ese estatus y todas sus ideas en un tratado, en su tratado del paisaje y de la figura, en donde comparte sus ideas a sus alumnos. Recordemos que André Lot también tuvo un taller muy cerca a la estación de Montparnasse. Estas ideas, sobre todo, aconsejó a sus alumnos estas líneas, ¿no?, que voy a leer, que la repetición se convierte entonces en un error grave. Se trata, si uno es verdaderamente sincero, no solo de no repetir a un maestro, aunque sea el más glorioso, sino de no repetirse a sí mismos, de nacer virgen cada mañana. Estas líneas inspiran la pintura y metodología de Grau. Se sumergió en diversos estilos, no se quedó con los brazos cruzados y se concentró en una sola estética. Va más allá de lo que conoce y busca durante toda su vida una manera para expresarse a sí mismo. Ahora, así pasamos a la etapa peruana, ¿no?, a la reconciliación con la parte peruana. Ricardo Grau recolectó experiencias estéticas y personales durante todos estos años en Europa. Como se repite constantemente, le permitieron sumergir su paleta en diferentes corrientes. Vale decir que Grau no fue indiferente a los conflictos, ¿no?, que comenzaban a resonar las puertas de Europa. La guerra civil española estalló en 1936, el fascismo tocaba las puertas y un nuevo caos daba su inicio. Quizás estos factores aceleraron su retorno al Perú en 1937. Con su regreso mostró que la vanguardia había construido un lenguaje universal con diversas corrientes. A partir de este capítulo solamente me voy a dedicar a la parte de Grau en Lima y su importancia con la otra cara de la vanguardia, los independientes. Ahora bien, el retorno de Ricardo Grau coincidió con el inicio de un arte alternativo al estilo indigenista, que, bueno, acá entra quizás en el sentido que se había convertido como un arte académico, pero acá para mí es como lo que era moderno en un momento, había pasado a ser académico en otro, y que sobre todo en la estructura de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Ricardo Grau, por ello, la crítica de arte reconoció en su momento la importancia del regreso de Ricardo Grau para una nueva transformación, ¿no? Así lo declaró Juan Ríos en su nota de prensa en La Trinchera Aliada en 1940, ¿no? Nos dice que Ricardo Grau ha sido en el Perú del siglo XX el artista encargado de abrir las ventanas, de reivindicar la significación específicamente plástica de la pintura. Igualmente, Juan Ancha nos dice que desde 1938 a 1949 irrumpe la modalidad de la Escuela de París de Suyo Internacional, que inmediatamente entra a colisionar el indigenismo, a la sazón imperante y oficializado como dogma nacional. Una nueva ventana se abre hacia una plástica menos localista, pero no menos peruana. Ricardo Grau regresó con una mentalidad ecléctica del arte, propia de su formación en París. Esto no implica que ignoró la temática nacional, al contrario, apoyó su continuación, solo que no estaba de acuerdo en seguir un solo camino. Grau impulsó la liberación del color, la curiosidad constante de buscar nuevas formas para expresar la realidad nacional. El pintor integró el Círculo de los Independientes y participó en el primer salón de estos.
Alfonso Castrillón nos señala que la dinámica de este salón fue permitir la libre expresión de todos los artistas, sin juzgar la forma plástica ni la temática. También nos indica que la palabra salón no tuvo la misma concepción aquí en Perú como en Europa. En Europa fue un poco diferente, ¿no? En esta caricatura podemos visualizar a Ricardo Grau en esta parte de acá. Me pareció muy interesante mostrarla ahora. Pero esa parte se consideramos como la peruanización de Grau, ¿no? Cuando Ricardo Grau ya se estableció en Lima, frecuentó los bares, los cafés de la bohemia limeña. Incluso hubo una transformación en su ser que queda plasmado en el recuerdo de Juan Manuel Ugarte el Esperú, quien cuenta esta transformación del Grau de Francia con el Grau peruano, ¿no? O estas líneas de acá que podemos leer. A ver si lo pongo acá. El encuentro fue en el Café de la Zamba, bajo las arquerías del portal, alrededor de una mesa, bajo los arcos que funcionaban, una tertulia de artistas e intelectuales que durante muchos años fuera centro de reunión de lo que la gente decente seguramente denominaría la bohemia limeña. Me complace evocar, acá va a evocar la figura de Grau. Su figura algo rechoncha ya no era el espigado jovenzuelo que presumía de elegante cinismo en los salones parisinos del Hotel Dorian, sino un pintor maduro en edad y conocimiento, que presidía con autoridad y sapienza a aquel cenáculo cafeteril donde la Zamba, dueña del local, expedía sus sabrosos turrones. Sin embargo, Ricardo Grau siguió siendo calificado como pintor francés por la crítica de arte. Fernando de la Presa indica que Grau es un pintor francés para bien y para mal. Las mayores resonancias de su pintura son del lado de arriba de los Pirineos. Pero este cosmopolitismo le permitió una constante renovación. Incluso durante su periodo como director de la EMBA, creó la revista Continente de corte universal, donde se puede encontrar artículos diversos, también como de Edison, de Jacques Maes y de Felipe Cosio del Pomar. Lo que no implica este lenguaje tampoco un extranjerismo, ¿no? Creo que en ese momento había esa disociación de la palabra. Incluso Mirko Lauer nos apunta estas líneas que son muy interesantes, que el universalismo ha quedado estereotipado como un extranjerismo a la ultranza que busca desvincularse totalmente del país, y el localismo ha quedado caricaturizado como una corriente que busca cerrarse a todo contacto con el extranjero y concretarse en el cultivo de un regionalismo exacerbado. En este ambiente artístico e intelectual, la bohemia frecuentaba la famosa Peña Pancho Fierro, ¿no? Creada por Cecilia y Alicia Bustamante, pero que tenía un corte más abogadalista, pero eso no implicó que las puertas estaban cerradas, no, al contrario, siguen abiertas a otros artistas e intelectuales con una inclinación por un lenguaje universal y al mismo tiempo muestra esa tolerancia, ¿no? La Peña funcionó como un espacio neutro y quien lo describe muy bien son estas líneas de Carpio y Guía que nos cuentan, ¿no? Que Sabogal, sentado en una de las bancas durísimas, frente a César Moro y Emilio Westphalen, el indigenismo y el surrealismo bebiendo el filtro mágico de la Peña, un delicioso pisco de frutas, receta secreta de Alicia Bustamante. Igualmente, Ricardo Grau participó en estas tertulias realizadas en La Peña, como se puede observar en esta foto de Daniel Giannoni de 1957. Acá podemos observar en la parte de medio a Ricardo Grau. A pesar de las diferencias que hubo en las dos corrientes, ellas participaron en mismas exposiciones internacionales, compartieron los mismos espacios y son dignos representantes del arte peruano y se convirtieron en los mentores
de la siguiente generación del 50, ¿no? Y así estamos dando un paso a otra transgresión, a otro cambio que se va a dar en el arte, ¿no? Y que se podemos visualizar tanto en las obras de Edison como también en la pintura de Cisno, entre otros artistas. En esta parte me centraré en otra corriente que se desarrolló paralelamente al indigenismo, el surrealismo, que fue adoptado por los jóvenes intelectuales que buscaban romper con los parámetros estéticos y sociales de Lima. En este camino de la construcción de un arte contemporáneo peruano nos encontramos frente a las divergencias entre el localismo y antilocalismo, el universalismo frente al nacionalismo, ¿no? El mundo de adentro con el mundo de afuera, pero ambas ramas buscaban un arte propiamente peruano, pero como apunta Juan Ugarte del Perú, no estaban de acuerdo de la manera como realizarlo. Perdón. Se puede conocer también a través de las opiniones de la correspondencia de César Moro a Emilio Westphalen, la opinión que tenían estos escritores sobre Ricardo Grau, ¿no? Indica en esta carta de 1940 que podemos leer, César Moro le dice a su amigo Emilio: pienso que Grau tiene toda la razón al haber solicitado ese puesto. Fuimos muy severos con él. En el fondo, él nunca ha profesado pureza, o muy poca. Y entonces, ¿por qué no aceptaría un puesto en el gobierno? Cuando mira uno a la gente que puebla en el mundo, da gusto encontrar a buenos muchachos como Grau. Recordemos que en 1940 Ricardo Grau entra a formar parte de la plataforma de profesores de Lemba con un curso de dibujo. También gracias a los escritores nos podemos conocer esa pasión y ese amor por la pintura de Grau. Emilio Adolfo Westphalen así nos cuenta: no es imaginable otra ocupación en Grau que la de pintor. No sabemos en qué circunstancias, muy joven identificado con ella, nunca la ha abandonado. Es un nuevo caso de comprobación del hermoso dicho de Kling: la pintura más que como vocación, como destino. Ahora bien, Ricardo Grau no tuvo una participación intensa en el movimiento, sí se interesó por la temática, tenía que probar, estaba dentro de su personalidad, pero tuvo una buena amistad, como os indiqué, durante su estadía breve en Perú de niño, en 1920, estudió en el colegio alemán y ya había entablado amistad con el poeta Martín Adán, ¿no? Con Ramón Rafael de la Fuente, para quien realizó ilustraciones para su libro Travesía de Extrasmares. Incluso Martín Adán declaró que una de las mejores cosas de esta publicación fueron las ilustraciones de Ricardo Grau. Aquí también podemos observar un retrato de Ricardo Grau al poeta Martín Adán. De esta manera observamos las experiencias surrealistas que se dan desde sus inicios en los años ya 30, ¿no? Como podemos observar en el Bodegón de Apolo de 1932, y que continúa posteriormente con este retrato de Iris Grau, que integra una combinación entre el expresionismo y el surrealismo, con ese paisaje onírico y desértico, ¿no? Incluso en la prensa queda registrado esta faceta y el comienzo de otra faceta. En estas líneas podemos leer que Ricardo Grau acababa de superar una experiencia surrealista y la influencia del expresionismo moderno mostrábase en sus obras con ribetes definidos dentro de un estilo muy particular en que la euforia cromática era la nota predominante. Posteriormente, Grau, siempre lleno de inquietud y de afán renovador, muestra a sus numerosas exposiciones nuevas formas de expresión plástica, en las que no es ajena su afanosa inclinación a hurgar en las fuentes que inspiraron a los artífices de la gloriosa y milenaria antigüedad peruana. Entonces, como he dicho, acá nos muestra dos facetas: la faceta surrealista que acaba de terminar, y una nueva curiosidad que ya estaba dentro de esa reconciliación con el Perú precolombino,
que va a reflejarse en la pintura abstracta. Llegando a este último capítulo, que es el estilo propio de Grau, que ya como ha venido diciéndose, es un estilo ecléctico, diverso, y que va igualmente a dar un paso a lo que sería el arte contemporáneo, ¿no? En el arte abstracto, Grau también tuvo que enfrentarse a una batalla plástica para hacer valer ese eclecticismo, ¿no? Mirko Laue nos escribe sobre estas tres batallas fundamentales de Grau para la renovación plástica peruana, ¿no? Una de ellas, la batalla del color. En esta nueva faceta, Ricardo Grau defendió el arte por el arte bajo la inspiración del pasado precolombino, y así queda declarado en esta nota de prensa del día presente, en 1957. Personalmente creo que la pintura solo podrá ser una expresión cabal de nuestro espíritu cuando, inspirándose en el gran pasado precolombino del Perú, sepa recoger y encauzar las inquietudes de nuestro tiempo. Así cumplirá su misión artística y social. Estas líneas reflejan ese pensamiento crítico y un acercamiento al arte contemporáneo que se puede observar en las obras de Eison y de Cislo, ¿no? Representantes de la generación del 50, ¿no? Y ahí al mismo tiempo hay el comienzo de una nueva ola, y una nueva ola migratoria y una nueva fusión cultural europea y peruana, ¿no? Acá va a haber una reconciliación con los elementos, una reconciliación en el arte abstracto utilizando elementos prehispánicos como una hibridación icónica. Igualmente nos declara que la pintura en el Perú está en pleno auge gracias a la nueva generación, y que probablemente en el periodo más interesante de su historia contemporánea, como se puede leer en este artículo de prensa de 1957. Disculpen, no puedo ponerlo. Se sale automáticamente en formato pantalla. Bueno, voy a continuar. Espero que puedan seguir visualizando bien. Entonces, en esta nota de prensa, Ricardo Grau afirma, ¿no?, que este nuevo auge está en las manos de la nueva generación. Dice que la nueva generación, lejos de estancarse, está evolucionando hacia formas y expresiones que en un futuro próximo darán el verdadero sentido y espíritu de lo peruano. Este progreso es el resultado del esfuerzo de un grupo de artistas que, aunque de tendencias opuestas, acepta esa diferencia, se han confundido en el afán único de comprender plenamente y superar lo que en materia de pintura se ha hecho de 100 años a esta parte, procurando acercarse lo más posible a lo que fue la expresión suprema de la plástica, verdaderamente peruana, aquella que alcanzaron los extraordinarios artistas precolombinos. Ricardo Grau realiza también una exposición de arte abstracto en el Instituto de Arte Contemporáneo en 1962. En relación al nuevo lenguaje abstracto, Ricardo Grau va a agregar un... Disculpe, está que se cambia, no se deja proyectar completamente, no entiendo por qué, pero bueno. En esta faceta abstracta de la pintura abstracta, Ricardo Grau va a agregar ese lado telúrico. Tengo problemas, no sé si se puede ver, se va a actualizar la pantalla. Disculpen por un momento.
Bueno, retomando, si ahora no se cuelga, acá en esta pintura, El tercer hombre, Ricardo Grau va a agregar ese lado telúrico y que es una reconciliación con su peruanidad, ya que también nos puede recordar a los textiles paracas, ¿no? Este nuevo lenguaje le permitió afirmar ese lado que de una manera u otra era el peruano y que ya no quería tener esa sensación de ser calificado como pintor francés. En los últimos años, los últimos colores en esta etapa, vamos a recordar que esta influencia de la pintura de Ricardo Grau a diversos estilos fue gracias también a sus constantes viajes por Europa, como le indica una carta del 9 de abril de 1969. En este último viaje a París, Ricardo Grau siguió aprendiendo, siguió visitando museos, galerías, y siguió lo que Cézanne indicaba, ¿no? Que el Louvre es el libro del que aprendemos a leer, o que aprendemos a ver, ¿no? Por implicar las galerías y los espacios. En este ambiente parisino, Ricardo Grau se va a encontrar con sus antiguos amigos que ya estaban establecidos allá, ¿no? Como Jorge Derrison, Eduardo Moll, Juan Hacha. Regresa a Lima luego de esa última estadía y fallece el 4 de junio de 1970. En el arte, Ricardo Grau dejó su huella con una gran variedad de cuadros llenos de energía y curiosidad que ya se refleja también en el estudio de los bocetos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ese boceto de retrato de una mujer de 1949, de corte bien académico y realista, y luego en esta silueta en tinta de 1968, más minimalista. Finalmente realiza uno de sus últimos bocetos, fue el que realizó el 31 de diciembre de 1969, que fue inspirado por su esposa, que le inspiró su esposa Iris Vélez, ¿no? Él mismo indica que no se parece, pero está inspirado en ella. Así llegamos a la afirmación propia del estilo de Grau, un estilo ecléctico y colorista. Pasó de la forma figurativa realista hacia la abstracción, al surrealismo. Regresó nuevamente a la figuración en sus últimos años con este bodegón y con este retrato, pero hay una intensidad en el color, una gran vivacidad. Así podemos observar este retrato que realiza su hija Luz Grau bajo el nombre de Minina Grau. Y acá vemos esa calidad de retratista, ¿no? Estos cuadros fueron realizados en Londres, cuando aparentemente su hija estaba residiendo en esa época allá. Fue uno de los últimos, ¿no? Así, la prensa indica que la pintura de Grau es eminentemente musical en el sentido más puro y moderno del término, es un contrapunto razonado. Es una armonía cromática que estalló en los últimos años. Ricardo Grau no negó el color, lo exaltó y lo volvió en el tema principal de sus lienzos. Pero esta no fue el final de una constante curiosidad. Como Luz Grau lo retrata en el imaginario de su novela Los buscadores del tiempo acelerado, y nos cuenta, ¿no? Después de haber sido un gran pintor, 40 años el cual se expresó en cada etapa de la pintura, hasta culminar en lo abstracto y al salir de una exposición de fotografía, decidió que para él la pintura había muerto y la reemplazaría por la fotografía. Y esto se refleja también en esta constante, bueno, tiene lógica también en estos constantes viajes, ¿no? Y se ha podido encontrar esta foto en los archivos de una colección privada de Ricardo Grau, bueno, ahí sentado, y esta fotografía de su viaje por Marruecos o Argelia. Así estamos frente a una nueva faceta que se abría ante los ojos de Grau, la fotografía. En suma, la pintura de Ricardo Grau refleja diversos estilos que van transformándose. El pintor pasó del expresionismo al surrealismo hasta el abstraccionismo.
El retorno en instalación al Perú le permitió autodescubrir su peruanidad bajo su propio pincel, a su propia manera. Refleja esta constante amor y esta pasión, y al mismo tiempo comparte esta reflexión del pintor. Pienso mucho en lo que hago, pero son pensamientos fugaces, no muy metódicos, podría llamárseles sugestivos. Sobre mi propia tendencia no puedo decir nada, pues creo que no sigo ninguna. Trato de comprender y asimilar las diferentes corrientes, cuyo interés para mí es el aporte que me permite desarrollar con toda amplitud mi propia expresión. Ricardo Grau abrió una amplia gama de colores en la historia de los artistas migrantes. Hubo un antes y un después. Su vida y obra representa la función estética y cultural entre Francia y Perú, lazos que siguen hasta hoy día cultivándose. Muchas gracias, eso sería todo. Acá está un poco de la bibliografía que lo separé entre libros, entre artículos y archivos. Esto solamente es una parte, no he puesto todo. Bueno, muchas gracias. Sí, Rosmelis, muchas gracias a ti por la conferencia y quería saber si alguien de los participantes tiene alguna pregunta o en el chat se ha dado alguna pregunta para Rosmelis. La profesora Isabel. Sí, adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias, Fernando, por acoger la propuesta de Rosmelis Alba, y me permito felicitarla porque como la asesoré para la maestría, veo que ha completado muchísimo, nos ha dado mucha información. Me apena un poco, no sé si se le ocurrió informar a la familia, ya que había visitado a la familia en un viaje anterior, porque seguramente se darían cuenta de todo lo que sabe, y que se puede confiar en ella como investigadora para promover la obra de Ricardo Grau, que me ha parecido muy, muy interesante todo lo que ha dicho, nada más. Muchas gracias, profesora. No he podido contactar a la familia, o sea, la primera vez contacté una colección privada y en el ciclo del Congreso hubo una familia de Grau que participó, pero sí, creo que no se me, no, no tuve el tiempo de ponerme en contacto con esa parte, que hubiese sido mucho más interesante, ni amena. Gracias. Bueno, tienes una pregunta, Rosmelis. Bueno, varias me parece acá. Un ratito, déjame ver, vamos a ir por partes. Así. Carlos Estela pregunta, buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría saber si existen cuadros de Grau en colecciones europeas. En segundo lugar, no sé si podrías comentar un poco más sobre las redes de peruanos o latinos que frecuentaron o que estuvieron en París. Ya, de las colecciones europeas, sé que hay una descendiente de Grau que vive en París. Entonces, puedo suponer que puede haber ahí un cuadro. Luego, entrar a verificar en qué colección privada es un poco más delicado, ¿no? Porque no siempre es accesible, ¿no?, a todo el mundo. La otra es las redes peruanos latinos que frecuentó durante el día en París. Sabíamos que había el Hotel Orient, que fue como también el centro que varios latinos concentraban en torno, era como la casa. Sé que frecuentó como dice, a Edison y a Juan Hacha, también como he mencionado, a Juan Manuel Ugarte del Perú, pero también no sé si tuvo una relación mucho con César Vallejo, me quedó una incógnita en ese lado, y también no sé si se cruzó también con Cosio del Pomar. Entonces todavía creo que hay todavía información más por estudiar, y los invito, que tendría que ir a ver los archivos más, ver esas relaciones, ¿no? Pero hasta ahí sé que se mantuvo solamente con un corto círculo, ¿no?
Sí, otra pregunta de Daniel. Te pregunta Rosmelis, quisiera saber si pudiese extenderse en la relación de Grau con el indigenismo, acuerdos y desacuerdos con el movimiento. Y también tiene otra pregunta, su peruanidad, la pone entre comillas, ¿solo podía ser manifestada por medio de los motivos autóctonos? Ah, ya. Ese conflicto entre el indigenismo y los independientes creo que fue muy... Yo sé que hubo un artículo de prensa, no sé si fue Camilo Blas, que salió defendiendo también a Sabogal, no me acuerdo muy bien en qué número de artículo, pero... pero la diferencia creo que era muy... ¿Cómo explicarlo? Creo que lo que querían, que no solamente seguía una sola corriente, no querían utilizar solamente los motivos precolombinos o el espacio andino o costeño, porque es muy delicado analizar esa parte, sino que querían también representarse en otras formas plásticas, ¿no? Como lo hizo Edison, ¿no? También utilizando performance y todo lo estilo, ¿no? Y la peruanidad no solo se manifiesta por motivos autóctonos, pero en el caso de Ricardo Grau, que fue calificado como un pintor francés por la prensa, creo que fue el medio que él utilizó para poder indicar que él también estaba interesado en querer integrarse al círculo, pero no quería ser calificado como indigenista. Creo que al final tampoco en sí podemos hablar que es Grau, simplemente. A ver. No sé si quedó claro. Creo que había esa contradicción mucho, ¿no? Como decía Mirko Laura, decía que no sabían, estaban opuestos porque no sabían cómo construir ese arte peruano. Sí, Rosmelis. Flor pregunta, buenas tardes, muchas gracias por tu presentación, Rosmelis. Mi consulta es sobre la intervención de Grau en los salones parisinos, que en tanto instancias de consagración, imagino que ayudaron mucho a su posicionamiento en el campo artístico del Perú, artístico en París y en el Perú. Sí, o sea, como estaba hablando de la participación de los extranjeros en los salones, en ese momento fue muy conflictivo. Sí hubo mucha participación extranjera al final, pero hubo había ese nacionalismo en aquel momento también francés, que tenían esa mirada un poco desconfianza también. Se habla del París de los extranjeros, pero también se tiene que entender, comprender el contexto que se va a desarrollar y que poco a poco también se va a cruzarse con ese nacionalismo francés en los salones que no le permitían el acceso a todo el mundo. Efectivamente, Grau pudo participar en ese salón también por dos hechos, que él había nacido en Burdeos, uno que tenía un pasaporte diplomático, y como una de las soluciones era obtener un permiso del consulado, eso le facilitó su posicionamiento. También él pasó lo que se considera el bachiller al final, también en París. Se tenía diplomas, una constancia de su presencia de ser francés y peruano. Evidentemente, al compartir esos espacios artísticos con grandes artísticos, también cuando regresó le ganó un prestigio, ¿no? Que no se puede dejar a un lado. Sí, Rosmelis, yo también tenía una pregunta que hacerte. Primero, felicitarte por la exposición, que ha sido bastante amplia y demostrando las etapas que ha tenido Grau. Y quería, digamos, que tú nos digas cómo lo calificas a Grau post-impresionista, porque has mencionado a Cézanne, ¿no es cierto? Vanguardista. Yo lo Y considero más... pensando, sí, Uh-huh. pensando en los años 30, ¿no? Ya. Yo lo considero más vanguardista. No se niega ese enlace que tuvo con los expresionistas en Bruselas, que donde continúa ahí. Ese fue, creo que, el primer grano que se quedó en él, en su formación que realizó allá, con este círculo de expresionistas. Sería así, pues más dentro de la vanguardia, sería un impresionista, más expresionista, sobre todo para mí, más expresionista. Vanguardista en el sentido de su curiosidad, que siempre quiso intentar, que quería intentar el otro estilo, ¿no? Con su pintura abstracta, con el surrealismo. No se sumergió nunca en una corriente exacta, porque vemos al final que regresó a esos retratos, a esos bodegones, pero tenían esa
ese color y esa técnica expresionista, ¿no? De todas maneras, creo que su relación con Paul Cézanne era debido a a la línea que seguía con André Lot y todos los vanguardistas, ¿no? Que lo consideraban como el padre, al menos. No sé si está clara. Sí, sí, muchas gracias, Rosmelis. Bueno, no habiendo más preguntas, lo único que me queda es agradecerte, Rosmelis, por inaugurar temas de arte, por tu conferencia, y invitamos a todos a que puedan asistir a las siguientes charlas que van a darse durante todo el año. Gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.